El podcast de Teo Cotidiana, episodio 37, Dios es papá. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Antes de decir cualquier cosa al respecto, creo que es así full importante recordarnos, no que yo les recuerde, sino que recordemos juntos que lo que sea que digamos acerca de Dios lo decimos a partir de nuestras experiencias sociales, de nuestras experiencias humanas. Lo que usualmente decimos que Dios es, o como solemos enmarcar a Dios en unos títulos, en unas categorías, tienen que ver más con lo que nosotros somos como personas, como sociedad, en nuestra experiencia, que lo que Dios es desde lo literal, ¿no? Dios es espíritu y es eternidad, y cualquier cosa que digamos de Dios es un intento de acercarnos a lo divino que parte de símbolos y de imágenes que se nos hacen reconocibles, en las que a través del lenguaje posible que tenemos como seres humanos, dibujamos lo divino o dibujamos lo que entendemos de Dios, o dibujamos lo que anhelamos de Dios, o dibujamos lo que experienciamos de Dios. Es una especie de metáfora, es una especie de analogía, ¿no? Que nos acerca, sin duda, a eso que Dios quiere enseñarnos, mostrarnos de sí, eso que Dios quiere revelarnos de quién Él es y de cómo Él es. Pero nuestras palabras, nuestros títulos, nuestras experiencias no pueden o no podemos pretender que contengan a Dios. No podemos enmarcar la eternidad de Dios, intentar encasillarla en nuestro lenguaje y la forma en que con el lenguaje intentamos explicarlo. Cuando reyes vivenciaron a Dios desde adentro del castillo y desde adentro de las murallas, entendieron que Dios era como una muralla, no porque Dios literalmente sea una muralla o porque sea un muro muy fuerte que es capaz de contener afuera a los ejércitos, no porque Dios sea estrictamente eso que separa la seguridad del rey de quienes quieren hacerle daño, sino porque hay un sentido de seguridad en el que se quiere enmarcar la obra de Dios que nos da seguridad, que nos protege, que nos cuida. Cuando se dice que Dios es como una gallina que cuida a los polluelos o que quiere reunir, juntar a los polluelos, no se está diciendo porque Dios sea literalmente una gallina, se está diciendo porque hay un sentido en esa imagen que reconocemos, que experienciamos de protección, que queremos describir lo divino. Y así, cada uno de los símbolos y las imágenes, las metáforas, las analogías, los paralelos que hacemos entre nuestras imágenes del día a día con las que queremos simbolizar y explicar a Dios, no son Dios, no enmarcan a Dios, nos permiten a partir del lenguaje y a partir de símbolos y figuras reconocibles en nuestros contextos y en nuestra cultura, identificar ideas que hemos aprendido, que hemos notado de Dios. Dicho esto, yo me relaciono con Dios como papá desde dos experiencias personales, contextuales, en las que me he desarrollado. La primera tiene que ver con que los años de mi niñez, de mi adolescencia y el comienzo de mi juventud no tuve una relación
muy cercana a mi papá. Se cuenta en la familia que pues cuando estaba muy niño, de muy poquitos años, sí la tenía y estaba muy presente y jugaba mucho con él y todo el rollo. Yo no me acuerdo de eso. Y cuando encontré la posibilidad de juntarme en comunidad en torno a Dios, la iglesia, los amigos, las personas con las que conversaba acerca de lo divino, en ese tiempo empecé a decir abiertamente, mi papá es Dios. A la falta de un montón de elementos paternales que no disfruté durante varios años y en varias etapas, empecé a decir y empecé a asimilar y empecé a vivir, a vivenciar que mi papá es Dios. Y lo segundo es que soy papá. Y uno de los momentos en que más he aprendido de Dios ha sido siendo papá de mi hijo. Y suelo encontrar en los pensamientos la idea de Dios tiene que amarnos como hijos, como yo amo a mi hijo. Yo amo a mi hijo con un amor que nunca había tenido, que no he reconocido en ningún otro ámbito, solamente en este de la paternidad. Cuido a mi hijo con una intensidad brutal. es, yo creo que quienes son papás logran entender que esto es una vaina. Creo que quienes son papás presentes logran entender que esto es una vaina que lo desborda a uno. Y así he podido encontrar en mi experiencia de lo paternal la forma de entender a Dios como papá. Pero es claro que en nuestras experiencias, sobre todo en nuestra generación, en nuestras generaciones, no necesariamente es el papá la figura de amor, de cuidado, de provisión. Muchos crecieron sin papás, muchos crecieron con papás distantes. Muchos crecieron y sus abuelos eran sus papás, como lo fue para mí durante un montón de años en un momento específico de la vida. Entonces, ese símbolo con el que nos acercamos a Dios para denotar cuidado familiar, cuidado paternal, seguridad, sustento, cercanía, abrazo, no necesariamente lo encontramos en el símbolo del papá. Creo que podemos simbolizar a Dios a partir de esas experiencias. En vez de decir Dios es mi papá, podemos decir Dios es mi abuelo, Dios es mi mamá, Dios es el funcionario del orfanato o la funcionaria del orfanato que me acogió, que me brindó cuidado, que me brindó protección. Dios es los padres adoptivos, Dios es mi tío, mi tía. En el caso particular, yo me relaciono con Dios desde ese símbolo específico, Dios es mi papá. Y hay dos momentos que me son bien interesantes al respecto de Jesús y de la buena noticia, de sus enseñanzas, de cómo Él quiere acercarnos a Dios a través de sus obras, a través de sus decisiones, a través de su ejemplo. La primera de ellas, que es muy constante en lo que hablo, en mis discursos, incluso hay un pequeño cuento que me invitaron a escribir en una compilación de varios cuentos de varios autores de América Latina que se llama Cuentos Teológicos, y escribo sobre ese texto en especial. Es cuando Jesús compuso una parábola para contestarle a los fariseos, porque los fariseos lo estaban criticando por estar muy cerca de los pecadores, de los intocables. Él andaba de aldea en aldea con su grupito de indeseables, de iletrados, se les acusa en algún momento por allá en los escritos, con hombres y mujeres, una vaina muy mal vista, reunidos, contando historias, viviendo la experiencia itinerante de personas que van de lugar en lugar, asumiendo a Jesús como maestro, sin que Jesús fuese un maestro oficial de la ley,
y reconocido popularmente como maestro y poco a poco reconocido no por las escuelas de interpretación de la ley, sino por personas específicas que hacían parte de esas escuelas de interpretación. Algunos fariseos fueron poco a poco acercándose a las enseñanzas de Jesús. Y en una de esas, mientras caminaba el itinerante con su grupo de hombres y mujeres mal vistos, pecadores, parias, unos fariseos lo acusaron de ser amigo de pecadores, como era usual. Y Jesús los invita a escuchar y compone una parábola. Esa parábola tenía 3 secciones. Tiene que ver con alguien perdido, con algo perdido que se va a buscar y que se hace fiesta por encontrarse. Algo perdido que se entrega todo el esfuerzo por ser buscado. Y la tercera parte de esta parábola tiene que ver con un hombre que tiene 2 hijos, el hijo mayor y el hijo menor. El hijo menor le pide al papá que le dé su herencia contra todo protocolo legal, contra todo honor familiar, le pide al papá que le dé su herencia. Y el papá se la entrega. El papá es permisivo. El papá puede contestarle al hijo que no. Y se acaba la parábola. Punto. No te doy permiso, no te doy mi plata, no te doy la herencia. Pero lo hizo. Y lo que hay que tener en cuenta aquí es el tipo de papá que Jesús está dibujando en la parábola, porque lo que está relatando son las características de Dios como papá. Hay un juego metafórico, hay un juego literario ocurriendo en la parábola y hay unos símbolos, el hijo mayor, el hijo menor, el papá de los hijos, están simbolizando. Los fariseos que hacen la crítica son el hijo mayor. Los pecadores que andan con Jesús, con los que Él se sienta a conversar y a comer, son el hijo menor. Y Dios es el papá. Jesús estaba dibujando a Dios en el papá que está describiendo. No es un papá que se sienta y se vale de la legislación y dice que no. Es un papá que permite que sus hijos tomen rumbo. Y en ese tomar rumbo, el hijo menor se pierde en el licor, en las prostitutas, en la mala vida, y se le acaba la herencia, se le acaba la plata. Algunos han dibujado el arrepentimiento en lo que pasa en el hijo menor, ¿no? Cuando él se imagina toda la escena, ¿qué voy a decirle a mi papá? Donde mi papá hay empleados que seguramente están ganando salarios. No pensaba volver como hijo, pensaba volver como un labriego, como un trabajador más, y se arma todo un discurso para que el papá lo perdone. Algunos dicen que ese es el tiempo de arrepentimiento. Yo creo que arrepentimiento es lo que ocurre después de que el papá lo recibe, pero pues ese es otro tema. El hijo menor toma todo el valor del mundo, vuelve donde el papá, todos conocemos la historia, el papá tiene legalmente el derecho de apedrearlo. El papá tiene el derecho de acusarlo, el derecho de disciplinarlo por todo lo que ha hecho, por despilfarrar el dinero de la casa, por despilfarrar también el honor de la familia. Y el papá que dibuja a Jesús, en el que está dibujando a Dios, en el que está representando a Dios como papá, no busca retribución, ni por el honor ni por la plata. Es un papá que pareciera que lo está esperando, lo ve y sale corriendo y lo abraza y le da la bienvenida. No es un papá que cuando ve la embarrada del hijo lo acribilla a golpes porque hay que disciplinarlo con vara. Es un papá que luego de que el hijo hace todo lo malo que hizo, lo abraza, le da la bienvenida, lo reviste, le vuelve a dar identidad de hijo. Este es mi hijo amado que se había perdido y ha vuelto.
La paternidad que dibuja Jesús, que representa a Jesús en ese papá, es una paternidad de misericordia y de amor. Es una paternidad de cercanía y acompañamiento. Es una paternidad que está dispuesto a esperar y en el momento de volver sus hijos, aunque hayan hecho lo malo, no quiere castigar. Por ahí dice, Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Yo añadiría la forma en que Dios confronta lo que somos y lo que hacemos es con abrazos, con perdón y con misericordia. Lo otro es que este papá celebra, hace un banquete, hace una fiesta para celebrar. Dios celebra a sus hijos en vez de matar, en vez de acribillar a golpes, en vez de tomar la vara. Se llena de amor, se llena de ternura, de abrazos, se llena de misericordia, se llena de fiesta para aplaudir, para celebrar que su hijo ha vuelto. Ese es el papá que yo encuentro en Dios. Me suele pasar que cuando mi hijo está llorando, independientemente de por qué está llorando mi hijo, me genera ternura, me mueve el alma. Lo que quiero es abrazarlo y hacerlo saber que yo estoy ahí para él. Y se lo digo, aquí estoy para vos. Y es ese amor que le brindo a mi hijo lo que lo lleva a amarme de formas prácticas. Todos los días compite consigo mismo al respecto de amarme de una forma más grande. Hace unos días me dijo, te amo como Dios. Está buscando expresar el amor gigante que me tiene, así como yo he buscado como papá brindarle el amor que le tengo. En ese ejercicio de paternidad, la obediencia y atender a Dios no tiene que ver con la obligatoriedad de obedecer. Tienes que obedecer porque Dios es tu papá. La obediencia se convierte en un asunto natural y por eso digo que creo que arrepentimiento, transformación, metanoia es lo que ocurre desde que el hijo menor recibe el abrazo del papá, el perdón del papá, la misericordia del papá. El papá lo viste de nuevo como hijo, lo acepta de nuevo como hijo, celebra que su hijo ha vuelto. En una escena de la realidad eso tendría que generar un golpe fuerte a las emociones. Dios está interpelándonos, no con golpes, no con reclamos, no con castigos de palo y rejo, sino con amor y misericordia y fiesta y abrazos, haciéndonos saber que Él está cerca, que está para nosotros, en medio de nuestras fallas y en medio de nuestras flaquezas. La otra escena que me parece bonita, creo que es una de las escenas más impactantes para mí, es la escena de cuando sus seguidores, sus seguidoras, le pidieron a Jesús aprender a orar. Enséñanos a orar. Y es bien importante ese punto, porque es gente que sabe orar, a la que le han enseñado a orar por toda la vida. Es gente que ha seguido los rituales, que ha seguido las tradiciones, que tienen horarios establecidos de la oración, tienen palabras establecidas de la oración y que oran individualmente y comunitariamente con constancia, cotidianamente, todos los días, en diferentes momentos. Se puede decir que la oración atraviesa la mentalidad de los judíos de la época y de los judíos de hoy y de los judíos anteriores a ellos. La oración siempre fue parte vital, importante de quienes nos han heredado las narraciones que encontramos en el Evangelio y en las escrituras antiguas. Y esta gente, hombres y mujeres que saben orar, a quienes les han enseñado a orar por toda la vida, le están pidiendo a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús relata una oración
que tiene que ver más, creo, desde donde yo me acerco a esa oración, con el hecho de entender con quién nos estamos relacionando al orar. Y el primer apunte de Jesús en el momento de enseñarle a sus seguidores a orar es que Dios es papá. Dios es cercano y familiar. Padre nuestro es colectivo y plural. Es Dios Padre comunitario. No mi Dios, mi torre fuerte de David y de los escritos antiguos, sino nuestro Dios, nuestro Padre. No es un asunto privado, no es un asunto de es mío y no es tuyo, como lo hemos querido enmarcar en muchos de nuestros dogmas. Yo sí soy hijo porque yo sí creo de verdad, vos no sos hijo porque vos no crees estas otras cosas, que yo sí creo, muy de la mano de esa cultura de la separación. Yo sí soy, vos no sos, yo sí soy salvo, vos no sos salvo, yo sí soy hijo, vos no sos hijo. De entrada se nos está mostrando un Dios papá plural, colectivo, comunitario, nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Nos está mostrando, sí, un Dios de todo poder, un Dios de toda gloria, un Dios sublime y grande, un Dios indecible, un Dios que no podemos limitar a nuestros dogmas y a nuestras palabras y a lo que nosotros digamos de Él, un Dios que trasciende lo que sea que digamos de Él y sin embargo se nos acerca, un Dios que nos trae su gloria, su poder, su existencia sublime, la trae cerca a nosotros, a nosotras. Un Dios de cercanía, no un Dios de distancia. Un papá cercano al que podemos acceder sin importar sus títulos y su gloria, porque Él se nos ha acercado, Él ha decidido venir a nosotros y a nosotras. Y al venir nos trae su voluntad. Al venir nos invita a caminar, a vivenciar su reino. Un reino que nos transforma. Una transformación que nos hace cada vez más, paso a paso, semejantes a Él. A lo que Él quiere, a lo que Él espera, a lo que Él sueña, a lo que Él busca, a lo que Él quiere imprimir en lo que somos como personas, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestros actos cotidianos. Danos el pan de cada día, un Dios que provee, un Dios que está al tanto de nuestras necesidades básicas, cotidianas. Un Dios papá que como todo papá está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de que tengamos bienestar, con tal de que podamos llenar nuestra barriga, nuestro estómago. Perdona nuestras ofensas, un Dios que perdona, como el papá de la parábola, que en vez de agarrar a golpes, en vez de apedrear, en vez de reclamar y señalar, lo que hace es abrazar, besar, acercar, recibir, revestirnos de su identidad. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Un Dios que nos cuida, un Dios que está constantemente buscando que no nos hagamos daño, como cuando a nuestros hijos les prohibimos meter los dedos a los tomacorrientes, donde sale la energía, porque si lo hacen se van a generar daño. No porque sea pecado, no porque no sea pecado, porque no queremos que nuestros hijos sufran dolor, sufran daño. Así es Dios cercano, familiar, que trasciende las convenciones de paternidad, de maternidad, de lo que se nos ha enseñado que es ser un buen papá o una buena mamá. Un Dios que nos acerca y que nos ama, que nos abraza y nos perdona. Un Dios de eterna, entera misericordia. A veces el Dios que
anunciamos en nuestras religiones del cristianismo, en nuestras ramas del cristianismo, es un Dios eternamente enardecido, enojado, y se nos olvida que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Un Dios que Jesús nos enseña a mirarlo, no por lo que es arriba, desde la distancia intocable, sino por lo que es viniendo a nosotros y a nosotras, dejándose notar, dejándose ver. Dios es papá que nos alimenta, que nos sostiene. Dios es papá que nos cuida. Y parte de ese cuidado tiene que ver con que nosotros seamos el espejo de Dios para otros, en el cuidado que brindemos a otros, en la entrega solidaria que hagamos, que tengamos por otros en sus necesidades. A veces el alimento que Dios como papá quiere darle a sus hijos tiene que ver con que yo, que tengo el privilegio de estar alimentado, que he recibido de parte de Dios el alimento en momentos difíciles donde no tenía sustento y sí lo tuve, podamos brindar ese sustento. A veces Dios actuando como papá tiene que ver con nosotros, los unos a los otros, nos cuidemos, nos apoyemos, nos levantemos, tengamos misericordia, abracemos con perdón, dejemos a un lado el reproche, el señalamiento, la acusación, las piedras y nos acerquemos con el perdón, con la misericordia, con el amor que nos enseña el Dios Papá de Jesús. Que nos podamos acercar a Dios sabiendo que en medio de lo sublime y de lo grande que es, Él viene y se nos acerca. Familiar, tocable, palpable, mirable, abrazable, para brindar su ternura, para levantarnos, para perdonarnos una vez más. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.